otros lo llaman la enseñanza, pero es el primer libro de la Biblia, muy fácil de encontrar, y vamos a estudiar. La semana pasada miramos una lección en el capítulo 37, vimos la vida de José, comenzó la narrativa de José, y vimos el daño que es causado a los hijos cuando los padres tienen parcialidad o tienen preferencia de un hijo o una hija sobre otros. Vimos cómo eventualmente el resentimiento y el odio que causó de los hermanos hacia José por la preferencia de su padre, lo llevaron a que lo vendieran a José a unos, ¿cómo se llamarían? A unos, ¿cómo los llamaríamos? Comerciantes árabes que eventualmente lo vendieron a Egipto. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 38 y vamos a ver lo que muchos teólogos o muchos eruditos llaman el intervalo o el interludio de Judá. Entonces hagan de cuenta que entre la historia de José, como que hicieron un énfasis, perdón, un paréntesis, Moisés, y metió en medio de la historia de José esta historia de Judá que vamos a leer. Como le digo, lo llaman el intervalo o el interludio de Judá. Ya enseguida vamos a ver esta lección, este estudio, que realmente no es muy agradable, pero vamos a sacar algunos puntos, algunas enseñanzas. Acuérdense que la narrativa nunca debemos de buscar demasiada teología, sino que debemos de buscar los principios. ¿Qué es lo que la historia nos quiere decir? ¿Qué principios podemos sacar de esa historia para poder aplicarlos a nuestra vida? Y he titulado la lección esta noche, La gracia de Dios en medio de nuestras faltas. La gracia de Dios en medio de nuestras faltas. Y vamos a comenzar esta hermosa lección. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esta historia? ¿Por qué, después que la leamos, nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué Moisés creyó que fue importante poner esta historia en medio de la historia de José? Vamos a contestar esa pregunta. Entonces, acuérdense una cosa, miren, por el pecado de Rubén, ¿se acuerdan que Rubén cometió incesto con la, ¿cómo se llamaba? Concubina. La concubina de Jacob, se metió con ella. ¿Se acuerdan de la historia de Simeón y Leví? Lo que hicieron con los habitantes de Siquem, los traicionaron y los mataron. Y la desaparición de José. Entonces el que seguía en la línea de los herederos era Judá, y ahora él era el beneficiario de la primogenitura. Pero si ustedes piensan que solamente Rubén, Simeón y Leví eran personas faltas de carácter, enseguida vamos a ver que Judá tampoco era una persona de muy fuerte carácter moral. Pero como les digo, vamos a sacar una enseñanza de esto, vamos a ver los principios que podemos impartir de esta historia. Entonces, es por la línea de Judá que eventualmente vendría el Mesías Israel. Por eso vamos a ver esta historia, porque es importante que Moisés la haya escrito, y porque es importante que nosotros también la estudiemos y comprendamos lo que está pasando. Ok, vamos a empezar en el nombre del Señor. Allí vamos a empezar en Génesis 38, del 1 al 2. Amor, por favor, lee fuerte los primeros 2 versículos. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ok, lo escriban sus papeles. Tal vez por la culpabilidad de Judá, se apartó de su tribu, de su gente, y se fue a vivir con un cananeo llamado Hirá. Estaban allí, era una ciudad cerca de Hebrón, donde se había establecido Jacob. Entonces, allí en Adulam nos dice la Biblia que tomó como esposa
a una cananea, no nos dice su nombre, pero dice que tuvo hijos con ella. Y la lea al 3 al 5, por favor. Y ella concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Ok, entonces, Jacob tuvo 3 hijos varones con su esposa cananea. No nos menciona si tuvo hijas, pero lo que sí nos menciona es que tuvo 3 hijos varones. Y todo esto sucedió fuera del campamento de Jacob. Entonces, lo más probable es que Judá no podía estar viendo la tristeza y el lamento de su padre Jacob a causa de la pérdida de José. Pero aún más, tal vez le remordía la conciencia sabiendo que ellos habían vendido a José a los ismaelitas, ¿verdad? Y Judá tal vez su carácter era de que no podía, no aguantaba estar viendo eso, y se salió y se fue a vivir ¿cómo se llama? Con Irá. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que el enemigo trabajó en contra de Judá para prevenir la venida del Mesías, de Jesús. Hay una cosa, obviamente no sabemos cómo, pero en el mundo espiritual, el enemigo de alguna manera sabe el destino de las personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jesús? Cuando Jesús nació, vinieron los hombres sabios del oriente y le informaron a Herodes que venían a adorar al rey de los judíos, al rey de Israel. Entonces el enemigo movió el corazón de Herodes, y se acuerdan la historia que mató a los niños menores de 2 años y cometió este gran crimen. Entonces, en el mundo espiritual, el enemigo es el que estaba moviendo todo esto para tratar de eliminar a Jesús, tratar de matarlo para que no cumpliera con su propósito. Entonces, no entendemos exactamente cómo funciona esto, pero el enemigo sabía, de alguna manera, que Judá tenía, por medio de él, había algo muy especial que venía. Y vamos a ver cómo empezó a trabajar, a moverse, para tratar de detener su linaje, tratar de pararlo. Cuando somos atacados por el enemigo, a veces nos han pasado cosas, ¿verdad? El enemigo nos ha tratado de matar desde que éramos infantes o después que crecimos, porque él sabe que el Señor tiene un gran destino para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, si están pasando por luchas o por pruebas, como decía Santiago, cuéntenlo por gozo, algo están haciendo bien, ¿verdad? Si no estamos en la lucha, si no estamos trabajando en contra del reino del enemigo, el enemigo nos va a dejar en paz, vamos a estar muy a gusto. Pero si estamos trabajando, obrando por el Señor, si estamos haciendo la diferencia, Él va a venir en contra de nosotros, y esa es una buena indicación de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Ok, vamos a ver la historia, pues. Y la 6 al 7. Jackie, 6 al 7, por favor. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Ok, entonces, la Biblia no describe cuáles fueron las maldades de no sabemos. Pero escriban los papeles. Dios es paciente con nosotros, pero llega el momento en que cae su juicio si no nos arrepentimos. Entonces podemos ver una cosa aquí, miren, podemos ver que en el linaje de Jacob corrían muchas cosas, ¿verdad? El engaño, corría intriga, y sucedían muchas cosas, y parece que con cada generación se estaba haciendo peor la cosa, ¿verdad? Abraham engañaba a reyes, lo mismo hizo Isaac, después Jacob engañó a su padre, y muchas cosas estaban sucediendo.
Y ahora estamos viendo cómo parece que los hijos de Jacob le dijeron a su padre: hasta un lado que ahí voy yo, ¿verdad? Empezaron a hacer cosas peores. Entonces los hijos de Judá que tuvo con la mujer cananea aparentemente eran muy malos, pero de tal manera de que Dios le quitó la vida a él. No sabemos qué hizo, no es importante qué haya hecho, pero el punto es que el enemigo estaba trabajando en contra del linaje de Judá para destruir su linaje, para que no viniera el Mesías. Entonces, Dios es muy paciente con nosotros. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, cuando estamos haciendo algo malo, nos redarguye. Y nos dice: deja de hacerlo, o apártate, o vuélvete a mí, no lo hagas. Y si no hacemos caso, llega el momento en que su juicio cae sobre nosotros. Es lo que pasó con él. Como les digo, la Biblia no menciona la cosa o las cosas que él hizo, pero llegó el momento en que el Señor le quitó la vida. Ok, tomen esto en cuenta. Daniel, verso 8, por favor, fuerte. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces aquí, en los papeles, entra una ley que se llama la ley del levirato, y establecía que el siguiente hermano debía darle hijos a la viuda de su hermano para proteger la herencia de su esposo fallecido. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que al morir el esposo de Tamar, entonces el hermano que seguía tenía la responsabilidad de casarse con ella y tener hijos con ella para proteger la herencia que le pertenecía de parte de su esposo. No crean que era porque era una ley para proteger a la mujer, para proteger su herencia. Entonces, los hijos que tenía con ella, el hermano con Tamar, no iban a ser de él. Iban a ser considerados parte de Tamar, pero ellos iban a heredar lo que les pertenecía por medio de su padre. En otras palabras, Judá le iba a dar a Tamar y a sus hijos la herencia que le pertenecía a su hijo el que había muerto. ¿Sí entienden? Entonces, esta ley, porque era muy diferente en esos tiempos. Ahora, no es como ahora que las mujeres pueden ir a trabajar, pueden ganarse su propia vida. En ese tiempo no era así. Básicamente, una viuda que no tenía hijos, que no tenía nadie que respondiera por ella, entraba en la ruina, ¿verdad? Era un tiempo muy diferente. Entonces, esta ley de levirato era una ley que protegía a las mujeres para que tuvieran herencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Onán fue muy egoísta y también era malo en su corazón. Decía: ¿sabes qué? Estos hijos no van a ser míos, esta herencia no va a ser mía, y no quiso tener hijos con Tamar, no quiso darle hijos a Tamar. Hacía esta maldad, ¿verdad? Cometía el acto, pero no permitía que ella se quedara embarazada de él. Y el Señor miró esta maldad, les agradó, y eventualmente también le quitó la vida a Onán. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que no eran muy buenas gentes, ¿verdad? No eran muy buenas personas los hijos o los primeros dos hijos de Judá. Estaba corriendo algo muy feo en su linaje, pero si lo vemos de un punto de vista espiritual, nos vamos a dar cuenta que Satanás estaba trabajando para detener el linaje de Judá, para que no cumpliera con el propósito glorioso que Dios tenía por medio de Judá. Acuérdense de eso. Ok, vamos a seguir. Amy, 11 y 12, por favor. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita.
Ok, entonces, el hijo menor de Judá en ese tiempo era muy joven para tomar a Tamar como su mujer. Pero yo creo que Judá tenía miedo. Decía, esta ya enterró a 2 de mis hijos y tenía miedo. Escriban sus papeles. Judá tal vez le echaba la culpa a Tamar por la muerte de sus hijos. Ha dicho, esta mujer tiene una maldición o algo, pero ya perdí a 2 hijos varones míos y no quiero perder al único que me queda. Entonces, al pasar el tiempo, la primera mujer de Judá murió, ¿verdad? Su esposa. Y en el tiempo de trasquilar a las ovejas, en esos tiempos también se celebraban fiestas paganas que involucraban ritos a la fertilidad. Entonces llegaba el tiempo en que llevaban a las ovejas a trasquilarlas, a vender su, ¿cómo sería su cabello de las ovejas, por falta de mejor palabra? Y así es como hacían dinero, ¿verdad? Pero en esos días, acuérdense que en Canaán se practicaban fiestas a dioses paganos y había todo tipo de inmoralidad, todo tipo de perversidad, todo tipo de idolatría, lo que ustedes imaginen se practicaba en Canaán, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Judá se involucró en medio de esto. ¿Quién sigue? Amor, 13 al 15, por favor. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ok, entonces Judá no había cumplido con su palabra de casarla con Sela. Y yo pienso que francamente Judá no tenía ninguna intención de casarlo con Tamar, ¿verdad? Por lo que pensamos que creía Judá de que estaba maldecida, ¿verdad? Y dice, capaz que caso a mi hijo y ahí me quedo sin varones, sin alguien que herede para mí. Entonces, escriben sus papeles, pero Tamar hizo algo y yo no culpo a Tamar por haber hecho esto. Escriban, dice, Tamar como mujer tenía que proteger sus derechos como la viuda del hijo mayor de Judá. Es la única manera que ella podía tener herencia, ¿verdad? Era el derecho de ella, ¿verdad? Son costumbres muy diferentes a las de nosotros, no las comprendemos porque es muy diferente, pero en ese tiempo era el único recurso que tenía Tamar. Entonces digo, ¿sabes qué? Como este señor, mi suegro no me está cumpliendo, yo tengo que hacer algo. Y acuérdense que ella era una mujer cananea, no tenía temor de Dios, pero aun sin embargo tenía que tomar acción para proteger su herencia. Entonces, en ese tiempo, las rameras se sentaban a la entrada de las ciudades, donde los hombres se metían con ellas, participando de las fiestas paganas de fertilidad. Créanlo o no, era muy aceptable entre los cananeos, los cananitas, hacer esas cosas. Es más, era aceptable, ¿verdad? Había templos donde tenían prostitutas y el ir a meterse con las prostitutas rameras era una forma de adoración a los dioses, ¿verdad? Entonces no nomás era permitido, sino que era recomendable, fuiste a cumplir con la diosa tal por cual, estás haciendo un buen trabajo, felicidades. Entonces, para los cananitas no era malo. Era algo que ellos animaban a la gente a hacer. Y es como los tiempos de ahora, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, ¿verdad? Pero Judá, siendo el hijo de Jacob, el nieto de Isaac y el bisnieto de Abraham, él no fue creado así. Judá sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero acuérdense, ¿qué pasó? Se salió del campamento de su padre.
por decirlo así, se apartó de la iglesia, se apartó de la comunión con los hermanos, se apartó de la palabra por un tiempo. ¿Y qué pasó? Comenzó a caer en las costumbres de los cananeos. ¿Verdad? Sus amigos, a su amigo Irá no le iba a decir, hey, sabes que no hagas eso, apártate de eso. No le iba a decir, dale gas, estás en tu derecho. Entonces Judá sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. El participar de esas fiestas paganas a la fertilidad, él sabía que era en contra de la voluntad del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero acuérdense que Dios estaba tratando en sus vidas, de los patriarcas, ¿verdad? Dios estaba tratando con ellos. Y después vamos a ver cómo Dios finalmente los llevó al arrepentimiento. No nomás a Judá, sino a todos sus hermanos también los probó y los llevó al arrepentimiento. Conforme vamos viendo la historia de los patriarcas, vamos a ver cómo Dios trató con sus corazones. Ok, 16 al 19. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que eras su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de sus viudas. Entonces, ¿qué los papeles? El hecho de que Judá se acercó a Tamar hablaba mucho de su grande falta de carácter. No era un hombre de santidad, no era un hombre de carácter piadoso, era un hombre que era dado al pecado, ¿verdad? Como todos nosotros. Y como se había apartado de la cobertura de su padre Jacob, entonces empezó a practicar las prácticas paganas de los cananeos, ¿verdad? Los cananitas. Y él fue el que se acercó a Tamar. Tamar no fue a buscarlo, no lo llamó. Cuando él la vio, él fue y en su corazón decía, esta es una ramera, y le dijo, quiero llegar a ti, ¿verdad? Quiero tus servicios. Pero Tamar, siendo una mujer inteligente, pidió que Judá le dejara evidencia indiscutible sobre su identidad. Le preguntó, pues, ¿sabes qué? Mírate, no tengo ahorita para pagarte, te voy a dar uno de mis cabritos, porque acuérdense que en esos días el ganado, las vacas, los becerros, los chivos, eran dinero, costaba mucho dinero. Y dijo, mira, te voy a dar uno de mis cabritos como paga, pero ahorita no lo tengo. Y le digo, ¿qué te dijo? Entonces le dijo, ¿sabes qué? Déjame tu sello, tu cordón y tu báculo. Tu báculo es ese palo para caminar, ¿verdad? Que usaban tal vez un bastón, por decirlo así. Y hay una cosa muy importante de eso, que no cualquiera tenía un sello, ni tenía un cordón ni un báculo, eso eran de hombres importantes. Entonces, acuérdense ustedes que el linaje de Abraham era un linaje muy bendecido, eran muy ricos. A pesar de que Judá se había apartado de Jacob su padre, tenía mucho ganado, tenía siervos, eran personas poderosas, ¿verdad? No era cualquier cosa que una persona anduviera con un sello, un báculo y con un cordón que se amarraban el sello sobre su cuello como seguridad. No era cualquier persona Judá, había sido bendecido por Dios a pesar de todo. Y ella, como les digo, Tamar era una mujer inteligente, dijo, mira, déjamelo, y me voy a esperar hasta que me des lo que me hace así. Entonces, miren, los deseos desenfrenados de Judá por pecar lo llevaron a cometer la necedad de dejar sus prendas. Eso no era algo que ningún hombre inteligente hacía, porque básicamente se podía huir y podía usar ese sello, los podían usar
en nombre de él para, no sé, comprar, para robar, para lo que sea. Entonces no fue muy inteligente por parte de Judá haber dejado su sello a Tamar, pero como les digo, los deseos del pecado, cuando están desenfrenados, cuando no están controlados por el Espíritu Santo, cuando no nos sujetamos a Dios, cuando no estamos en oración, no estamos en la Escritura, cuando no nos sujetamos a Él, entonces esos deseos que de la carne, con los que todos luchamos, lo que llaman la naturaleza pecaminosa, si no se controla, si no se sujeta bajo la mano de Dios, nos hace que cometamos cosas necias, ¿verdad? Cosas faltas de sabiduría por cometer el pecado. Y eso fue lo que pasó con Judá, que en su lujuria, en su lascivia, en su concupiscencia, dijo: te doy lo que quieras, te dejo lo que quieras, pero simplemente déjame entrar contigo. Y eso fue lo que pasó. Tamar dijo: oh, con mucho gusto, déjamelo y no hay ningún problema. Entonces Judá entró con Tamar y concibió ella un hijo. Y se volvió a vestir de viuda y se regresó a su país. Entonces, miren, todo esto es tremendo porque estamos viendo los resultados del pecado de los hijos de Jacob, ¿verdad? Lo que le hicieron a su hermano. No crean que Dios hace justicia. Lo que hicieron con su hijo José, hubiera sido el hijo consentido, chipilón que ha sido, no había justificación por lo que hicieron. Estaban pagando por lo que le hicieron a José, ¿verdad? Y después ellos lo van a reconocer, pero en este momento no lo reconocían. Pero vamos a ver cómo, a pesar de todo esto, Dios obra, ¿verdad? Dios hace su voluntad. A pesar de nuestras necedades, nuestros errores, nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros pecados, Dios de alguna manera u otra, Él saca adelante su voluntad. Es muy hermoso y para mí es muy confortante la fidelidad, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ok, 20 al 23, por favor. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado la ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Entonces Judá había mandado a su amigo y no pudo encontrar a Tamar, pues no era una ramera. Y parece que no había rameras en ese lugar. Y se había desaparecido. Entonces Judá dio por, fíjense Judá, una cosa, Judá dio por perdidas sus prendas para no ser descubierto y puesto a deshonra. Y no, ¿sabes qué? No digas nada, no vamos a decir nada que se me perdieron, porque entonces va a andar diciendo que andaba buscando rameras, ¿verdad? Quería encubrir su pecado, pero todo lo que hacemos, aunque lo hagamos a escondidas, tarde que temprano va a salir a la luz, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia del rey David, que cometió adulterio con Batseba y después mandó matar a su esposo y lo trató de encubrir y Dios lo descubrió, ¿verdad? Salió a la luz. Y así como Dios descubrió a David, Dios también va a descubrir a Judá, porque no hay nada encubierto que no se ha sacado a la luz, ¿verdad? Por eso debemos de pensarla antes de que vayamos a hacer cosas, tomar malas decisiones, cometer pecado, porque tarde que temprano todo va a salir a la luz. Ok, vamos a seguir. 24 de año. Sucedió que al cabo de unos 3
meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado Fornicado. y ciertamente está encinta a causa de las Fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Sacarla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces fíjense cómo es la maldad, cómo es el pecado. Así que en los papeles, al darse cuenta de que su nuera estaba embarazada, Judá quiso imponer una doble moral. En inglés lo llaman un double standard. ¿Sabiendo ustedes que, de acuerdo a los hebreos, el hombre que cometía fornicación también debía ser quemado? Después en la ley de Moisés, fue escrito que los que cometían incesto o hacían este tipo de pecados, tenían que ser quemados. No apedreados, sino quemados. Me parece que ahí en Levítico, ahí se encuentra esa ley. Entonces, ¿qué pasó? Que el que merecía morir, ahora quería que quemaran a su nuera por haber cometido fornicación. Pero entonces, ¿el qué? Está como ¿se acuerdan los acusadores que llevaron a la mujer que cometió adulterio y la pusieron la tiraron a los pies de Jesús y le dijeron, Señor, o Jesús, encontramos a esta mujer en el acto, la ley dice que la apedremos, ¿qué hacemos? Entonces una pregunta que a mí se me vino a la mente cuando leí esa historia, dije, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Verdad? La última vez que yo miré, se ocupan dos personas para cometer adulterio, ¿verdad? Un hombre y una mujer. ¿Por qué nomás llevaron a la mujer? Esto es lo que se llama una doble moral, ¿verdad? Un estandarte doble, donde sabes que eso se aplica a ti, pero no se aplica a mí. Y aquí vemos cómo los pensamientos de Judá habían sido tergiversados, habían sido torcidos a causa del pecado. La vida en que estaba viviendo no estaba viviendo en la voluntad de Dios. Se había apartado de la comunión con su familia, con sus hermanos, y ahora estaba viviendo una vida pagana. Estaba cometiendo pecado, y cuando se dio cuenta de eso, pues digo, ¿saben qué? Hay que quemarla, hay que echarla al fuego porque cometió este terrible pecado. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Tamar sacó las prendas, sacó el sello, sacó el cordón, sacó ¿cómo se llama? La bácula, y le dijo, miren, el dueño de estas prendas es el padre de mi hijo. Y yo imagino que cuando lo vio Judá, cayó para atrás. Y, oh, no, esta era la prostituta, o lo que se había vestido de prostituta, y yo entré en ella. Es tremendo eso. Entonces, Judá reconoció que él fue la causa de que Tamar tomara esta medida desesperante. Tamar estaba desesperada porque no la estaban cumpliendo, ¿verdad? Obviamente no podemos justificar su acto de cometer este tipo de incesto con su suegro, pero sí podemos comprender por qué lo hizo. Y lo hizo por desesperación, porque no le estaban cumpliendo con el derecho que ella tenía de tener hijos del linaje de Judá, para que ella y sus hijos tuvieran herencia en Judá, ¿verdad? Era muy importante en esos tiempos, era realmente la única manera que se protegía a las mujeres con esa ley. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién sigue? Amy, 27 al 30. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno
y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Entonces, al llegar el tiempo, Tamar dio a luz a 2 hijos. Qué interesante eso, ¿verdad? Entonces Dios le repuso a Judá los 2 hijos que había perdido de un solo golpe, ¿verdad? Aunque no era necesariamente la voluntad de él que se hubiera hecho eso, porque era en contra de su ley. De todas maneras, Dios bendijo a Judá con 2 hijos, 2 varones. Y lo interesante de esto es que de Fares, miren, primero iban a nacer el otro hijo, pero metió la mano y nació primero Fares. Y Fares es de donde viene el linaje de Jesús, del Mesías. Pero son los tatarabuelos de Jesse, del rey David, y subsecuentemente de donde iba a venir Jesús el Mesías. Muy interesante. Entonces, por eso Moisés incluyó esta historia, porque era importante que conociéramos lo que sucedió con el linaje de Judá, de donde iba a venir el Mesías de Israel. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza? ¿Qué principio podemos sacar de esta historia? Lo que podemos ver es de que a pesar de las faltas, de los pecados, de la dureza del corazón de Judá, Dios le dio la vuelta a la situación y por medio de allí eventualmente iba a cumplir el propósito de traer el Salvador del mundo a que naciera, ¿verdad? Entonces esto debe de alentarnos a nosotros. Por eso titulé esta lección La gracia de Dios en medio de nuestras faltas, ¿verdad? Y quisiera animar a alguien. Tal vez en nuestras vidas hemos cometido pecados, hemos cometido faltas. Tal vez aún en este momento estamos pagando el precio de nuestros actos, ¿verdad? Tal vez cometimos cosas que hemos lamentado por mucho tiempo, que tal vez dio fruto a cosas muy malas, ¿verdad? Pero yo quiero animarnos esta noche que si esa persona somos nosotros, que nos arrepintamos delante de Dios, que le pidamos perdón, ¿verdad? Dios es clemente y Él es misericordioso. Y si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros le pedimos perdón, Él puede tomar el resultado de nuestros pecados, nuestras faltas, y le puede dar vuelta y traer una grande bendición de nuestros malos hechos, nuestros malos actos, ¿verdad? Así como el enemigo trató de borrar, de destruir el linaje de Judá, Dios usó los pecados, aún los pecados, los errores de Judá, le dio vuelta al asunto y siguió el linaje del cual iba a llegar el Cordero de Dios. Nadie somos intachables. Nadie podemos jactarnos de nada. Nadie podemos autojustificarnos. Todos tenemos faltas. Todos hemos cometido cosas que nos pesa, que quisiéramos que nunca las hubiéramos hecho. Pero hay un elemento muy importante que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Siempre, mientras tengamos vida, hay esperanza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer nuestras faltas. Debemos reconocer nuestros errores. Confesarlos al Señor, pedirle perdón. Y decirle, Señor, perdóname y líbrame de la iniquidad o del resultado de mis pecados. Y yo te pido que tú le des vuelta a esa situación, que tú salves tal vez a los hijos que se han descarriado,
que tal vez no están viviendo como deben, ¿verdad? Que tú arregles esa situación que son la causa de mis errores. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace porque Él es grande, es misericordioso y Él es poderoso. Y el deseo de Él para nosotros es bendecirnos. Dice la palabra de Dios, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bendecirte y de no hacerte mal, de prosperarte y para que tengas un futuro, ¿verdad? Ese es el deseo del Señor. Entonces cuando nosotros nos volvemos a Él a pesar de cosas que hemos hecho y nos humillamos delante de Él, el Señor le da vuelta a nuestra situación. Y de repente lo que el enemigo quería para maldición, el Señor lo torna en bendición, ¿verdad? Lo he visto vez tras vez. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos ante el Señor. Una de las cosas que más bloquea la bendición de Dios en nuestras vidas es el orgullo, ¿verdad? La falta de reconocimiento, la falta de reconocer nuestras faltas, de humillarnos ante el Señor. Hay personas que no quieren humillarse, no quieren a reconocer sus errores. ¿Y qué pasa? Le dejan la puerta abierta al enemigo para que siga haciendo estragos en sus vidas y eventualmente, si no se arrepienten, van a perder sus almas eternas. Pero si nosotros nos humillamos delante de Dios, le pedimos perdón, decimos, Señor, dejo todo en tus manos. Te pido que tú le des vuelta a mis errores, a las faltas que he cometido. Lo dejo en tus manos, me arrepiento, te confieso mi pecado y te pido perdón. Y el Señor nos perdona, ¿verdad? Y después que hayamos hecho eso, tenemos que tener la paciencia de esperar que Dios haga la obra, ¿verdad? Porque a veces toma tiempo para, por decirlo así, para limpiar nuestro cochinero, ¿verdad? A veces hemos hecho tanto relajo, tanto cochinero, que toma tiempo para limpiarse, pero si le permitimos al Señor, Él puede darle vuelta a esa situación. Entonces pongamos nuestra confianza. Ahora después vemos cómo los patriarcas, Dios trató con ellos, fueron redimidos y tienen la dicha de que ahora sus nombres están escritos en las entradas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, clemente. No podemos andar apuntando dedos, mira que y que lo otro, mira cómo es, porque debemos de apuntarnos el dedo a nosotros, mira cómo soy yo, mira lo que yo he hecho, ¿verdad? Nadie es merecedor de la gracia de Dios, por eso es gracia, es favor inmerecido. Pero debemos humillarnos a Dios, dejar que Él trabaje en nuestras vidas y dejar que Él deshaga todo el daño que hemos causado a causa de nuestros errores, a causa de nuestros pecados. Y el Señor le da vuelta. El Señor es bueno. Él no es como nosotros. Entonces yo nos animo esta noche a que nos pongamos a cuentas con el Señor, que le rindamos cuentas, estemos en comunión con Él, estemos en oración y le dejemos todo a Él. Decir, Señor, todo está en tus manos. Te entrego mi situación económica. Te entrego tal vez mi cuerpo enfermo, tal vez estén enfermos. Te entrego a mis hijos, tal vez se descarrilaron o tal vez nunca quisieron servir al Señor. Te entrego toda situación, la pongo en tus manos para que tú hagas tu obra perfecta como solamente tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y Dios puede hacerlo si nosotros le permitimos, ¿verdad? Tenemos que darle permiso. Dios, como he oído por ahí, Él es un caballero. Él no obliga las cosas, Él no forza nada. Si nosotros le damos permiso, le damos la entrada, le damos nuestra voluntad, entonces Él se mueve en nuestras vidas. Si nosotros lo rechazamos, si no le damos el control, Él dice, pues no hay nada que pueda hacer, porque tú no me dejas. Entonces, cedámosle nuestra voluntad al Señor, dejemos que Él hermosee las cosas feas de nuestras vidas, ¿verdad? Que Él revierta, que le dé vuelta a la situación y que con su mano santa, con su pureza, Él traiga belleza a nuestras vidas. Si nosotros le permitimos, con mucho gusto Él lo va a hacer. Pero recuerden, a veces tenemos que tener paciencia, porque puede tomar tiempo
para todo eso, pero confiemos en el Señor. Él es fiel y Él es verdadero. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias te damos, Señor, por tu gracia. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos, Señor Santo, estamos tan agradecidos de que en medio de nuestro estado caído, Señor, en medio de nuestras flaquezas, nuestras faltas, Señor, tú estás obrando, estás haciendo tu perfecta voluntad. Nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y te pedimos que nos libres de la iniquidad de nuestros pecados. Te pedimos que vengas, Señor, entres a nuestras situaciones y le des vuelta, Padre. Dale vuelta a todos los errores que hemos cometido. Los ponemos en tus manos. Señor, si hay alguien enfermo esta noche, oro por sanidad. Hay alguien que esté desanimado, Señor, que tú lo toques con tu Espíritu Santo, los levantes. Hay alguien que esté pasando por dificultades económicas, Señor, que tú les des provisión. Y Padre, que tú bendigas sus vidas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu misericordia y tu favor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Jesucristo, Señor, el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Lo pedimos y lo creemos todo. Amén. Yo les bendiga a muchos, que tengan una muy feliz noche y shalom a todos.